Bienvenidos a un devocional más con el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a hablar, el Señor lo necesita. Marcos capítulo 11, versículo 1 al 3 dice: Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los olivos. Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran. Versículo 2 dijo: Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán un burrito atado, que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Versículo 3 dice: Y si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo? Simplemente digan: el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Marcos es el evangelio que menos capítulos tiene, porque es el evangelio que ha sido escrito en el primer lugar, o sea, primero con las tradiciones orales y con obviamente las conversaciones o las enseñanzas de Pedro a Marcos, porque Marcos no fue discípulo de Jesús, y algunos han tratado de decir que debería llamarse el evangelio de Pedro y no de Marcos, pero fue Juan Marcos el que escribió este evangelio. Y este capítulo 11 ya nos está narrando la última semana de Jesús. Esto es el momento conocido como la entrada triunfal. Y es el momento donde Jesús va a hacer dos cosas que necesitamos recordar hoy. Uno, recordar su entrada. Entró en un burrito. Entró de forma humilde, porque los reyes entraban en un burrito en señal de paz. Y él estaba diciendo: yo soy rey de reyes y señor de señores. Y entraba en un burrito que nadie lo había montado. Recuerda que la próxima vez que nuestro Señor venga, y va a venir a Jerusalén, será en un caballo blanco, y de su rostro resplandece como fuego, y de su boca sale una espada aguda. Terriblemente es el espectáculo que va a suceder, y en Apocalipsis tenemos cómo Él va a regresar, porque ya no viene en son de paz, viene en son de guerra, y viene a destruir, y viene a conquistar, y viene a simplemente hacer una matanza a todos aquellos que se rebelan y continúan rebelándose ante Él. Pero hoy sigue siendo el príncipe de paz, el que extiende sus brazos para recibirnos y para recibir a todo pecador. No importa qué pecado puedan tener, el Señor perdona. Y no solamente perdona, es su abogado intercesor cuando son cristianos. Si hubieran pecado, tenemos un abogado, dice la palabra. Él en este momento cumple estos oficios sacerdotales, este oficio de interceder por nosotros, de abogar por nosotros delante del Padre, porque Él ha venido en son de paz y murió en una cruz para que tú y yo tengamos paz con Dios. Porque si no hubiera sido este sacrificio, seguiríamos siendo enemigos de Dios. Y siendo enemigos de Dios, lo único que nos espera o nos esperaba es la condenación eterna. Pero gracias a Él que hoy podemos tener paz con Dios. Gracias a su sacrificio en la cruz, hoy podemos ser amigos de Dios. Y si alguna vez fallamos, Él es nuestro abogado e intercesor. Y lo segundo de este párrafo es que cuando Jesús manda a estos discípulos a traer este burrito, y es obviamente propiedad privada, y cuando le dice: si alguien les pregunta, ¿para qué están llevando el burrito? Él usa una palabra, el Señor, y esa es la palabra kurios. Él es el Señor de señores. Encima de esa propiedad privada, o mejor dicho, encima de ese dueño, había un dueño superior y un dueño al cual le pertenece todo lo que hoy nosotros vemos. Lo creado que vemos y lo creado que no vemos se llama Jesucristo. Por eso Pablo en Colosenses dice: todo lo creado fue a través de Él, fue por Él, y Él es el que sostiene las cosas con su poder y con su palabra. Jesucristo es el creador, y es el creador de ese ser humano, dueño del burrito, y es creador del burrito, y es creador del oro, de la plata, es creador de todos los recursos naturales que hoy tenemos, es creador del átomo, es creador del ADN, es creador de las galaxias, de las estrellas, de todo lo que tú ves y no ves. Él es el Señor absoluto. Y si Él lo pide, simplemente tienes que dejarlo tener. Y eso es lo segundo que te digo en este devocional.
todo lo que tú tienes es del Señor. Ese es un principio de mayordomía, porque tú y yo no le damos nada al Señor, simplemente retribuimos o devolvemos lo que Él nos permite tener, porque Él nos ha dado la capacidad para poder estudiar, la inteligencia o la capacidad para hacer dinero si es que eres empresario. Y también te da la salud y te da también las oportunidades. Mira, Dios es tan simple y sencillo que puede quitarnos simplemente el hecho del oxígeno. Y esta pandemia nos ha enseñado que un virus tan pequeño, no había dinero, no había ni tanta posición económica, ni la influencia de tus amigos para poder tener o retener a un ser querido que pronto partió de este mundo. Atacó a hombres ricos o a hombres pobres, a gente que estaba muy acomodada y a otros no, porque eso es lo que tienen que entender muchas personas. El Señor es dueño de toda la creación. Y no solamente ese es el principio de mayordomía, el Señor es dueño de tu vida por su derecho de redención. La Biblia dice que te ha comprado a precio de sangre. Él murió en la cruz para que tú seas comprado de la esclavitud del pecado, porque estabas vendido al pecado. Y es más, Él murió en la cruz para que la maldición de la ley, porque estabas maldito por la ley por haber roto todos los mandamientos, y hemos roto todos los mandamientos, y Él nos compró, pagó la deuda ante el Padre. Y ese es doble derecho de su creación y de su redención. Así que si algún día, para la obra de Dios, mira, hoy día no tenemos muchos burritos, a no ser que vivas en el campo, pero si te dice, necesitamos un auto, necesitamos tu 4x4, y tú dices, ¿pero para qué? Porque el Señor lo necesita, porque es para su obra. Necesitamos un celular, no sé, una tablet, o necesitamos tantos recursos, dinero, ofrendas. Y tú dirás, ¿pero para qué? Recuerda esto, porque el Señor lo necesita, porque la misión de Dios no solamente se hace yendo, no solamente se hace orando, también se hace dando, ofrendando, diezmando, entendiendo que todos nuestros recursos, todo lo que tenemos, el Señor nos permite tener y simplemente demos de lo que el Señor nos ha permitido tener. Sé fiel en tus finanzas, sé fiel en tu forma de dar, ya sea una ofrenda, ya sea una décima parte, ya sea un diezmo, ya sea una donación, sé fiel, da conforme a lo que has propuesto en tu corazón. Que el Señor te bendiga y no te olvides, el Señor te trajo paz de esa enemistad que teníamos con Dios, y el Señor es dueño absoluto de todo lo que tú tienes, incluyendo la redención. Que nos vemos en el próximo devocional.